firmas deciden invertir. Estaba haciendo una comparación que, que tenía remuneración neta, además, porque decíamos que le restaba la depreciación y ya los otros dos factores que eran elementos del consumo. Decisiones de capital vienen porque ese capital va a generar un retorno de acúmulo posterior. ¿Cuál es ese retorno? La productividad marginal del capital. Ahí nosotros tenemos además un pago. El tema de los trabajadores, también tenemos un pago dentro de la ecuación. Entonces nosotros tenemos un momento les damos que Y era igual a W por L más R por K. Y entonces, en este momento, y nosotros tenemos por otro lado que Y es igual acá al alfa, incluso ustedes incorporen el A. Usted solamente estamos remunerando estos dos factores. Y este factor no lo está remunerando nada. ¿Cómo uno modela unas inversiones que no tienen ningún tipo de remuneración? Paguen bien la realidad. Algunos lo llaman como una especie de externalidad. Ustedes saben que las externalidades no son remuneradas de acuerdo como a su nivel de aporte. Pueden haber subaportes y todo lo demás genera. Entonces, como una especie de externalidad también. Es algo que no está dentro de digamos, la función del mercado, sino que está por fuera. Es algo que está afectando la función de producción, pero vemos de dónde es. Y ahí es donde empiezan a ver alternativas. Entonces, esta es la primera alternativa. Romer, entonces, dice, vamos a llamar a este A, vamos a llamar a este A como una especie de stock de ideas. Unas ideas para producir bienes y servicios. Unas ideas que hacen que los factores de producción o que con los mismos factores de producción se pueden producir más bienes y servicios, muy en la línea de solo de que, digamos, dando alimentación a lo de A. Y las ideas tienen una característica. Primero, que son no rivales. Y que son además no excluyentes. Entonces, en el mundo de las ideas, en el mundo de las ideas, nosotros lo que podemos tener es un conjunto de métodos, de procedimientos que hacen que los procesos productivos sean más eficientes. Ese es esencialmente aquí lo que estamos viendo, el mundo de Romer. Entonces uno dice, oiga, pero 20 años y solamente pasamos de que esto de interpretación específica. Pero hace un cambio general en la función de producción. Miremos cómo es que lo hace. Primero, denomina una variable que vamos a llamar ROL. ¿Qué va a significar? ¿Qué va a significar ROL? Es el porcentaje de los trabajadores que producen ideas y que da 1 menos ROL, porcentaje de trabajadores que producen bienes y servicios.
Miren cómo de una manera, no sencilla, pero no simple, o simple, pero no sencilla, salta este problema. Y es que si yo tengo remuneraciones a los trabajadores que producen ideas y creo un mercado y creo a partir del mercado de ideas, de cómo se producen las ideas, ya lo estoy remunerando y ya es endógeno. Un, un segundo. ¿Aló? No, no te preocupes. No, no, ahí está. Para que llegáramos a esos círculos elementales que a veces no es tan digamos, tan súper subido a la medida, diciendo que incluso que al principio ya tenía experiencias con el candidato, pero que ahorita está trabajando de manera particular, que no le interesaba. O sea, por eso que lo que la candidatura y de hecho vamos a tener una reunión con el gobierno para ¿no? Y si no, es que ayer tuvimos una reunión muy agradable con el transporte, hablando, mirando números, habían cometido precisiones en los datos, nos pidieron que si nos podían dar información sobre el de transporte y nosotros dijimos, esto es una reunión, o sea, todas estas cosas se pueden hablar, uno puede preguntarle, uno puede preguntarle si es oiga, es posible que pronto tener información sobre el transporte, cómo se está moviendo la gente, a ver qué nosotros podemos hacer para no profesionalizar el transporte. Y lo que se puede hacer, como, o sea, eso es una bomba,
Listo, muchas gracias. Listo, qué pena. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Profe. Sí, sí, señor. Listo. Que aquí se cayó, ahora sí ya volvió a subir. Bueno, entonces, Sí. miren una solución simple, aunque no sencilla, de partir los trabajadores en dos. Unos que producen ideas, otros que pues. Y entonces aquí vamos, incluso para simplificar el modelo, como este se ve, hacer con capital y trabajo, podemos hacer una primera versión del modelo solo con trabajo, solo con el factor, con ese factor de producción, ver cómo nos va dando el modelo y posteriormente ya podemos incorporar el capital. Todo el desarrollo se van a dar cuenta que la solución con capital y trabajo es muy similar a la que solamente incorpora trabajo, solamente que de manera formal requiere un poco más de desarrollo matemático. Pero más allá de eso, y un par de conclusiones, digamos, la tasa de ahorro pues vuelve y juega un papel importante, pero más allá de eso no es una diferencia sustancial cuando se trabaja. Entonces, vamos a tener este primer sector que es de bienes. Vamos a tener que va a depender de A, 1 menos ROL, y va a depender del número de trabajadores. Miren, uy, me cayó, listo. Y miren esto que es bien interesante. Si uno le dicen, venga, ¿a cuánto crece el PIB per cápita en el largo plazo? Aquí uno no se enreda. Pasa a dividir L, queda Y sobre L, igual a por 1 menos ρL, ¿cierto? Esto es una constante. 1 menos ρL en estado estacionario, vamos a decir que es constante. Lo puede mostrar, pero entonces miren que Y punto sobre Y es igual a G, que es igual a A punto sobre A. Aquí haciendo que este Y chiquito es igual a Y sobre L. Entonces, si ustedes cogen este Y sobre L, lo vuelven este Y chiquito, le sacan logaritmos, derivan respecto al tiempo, obtienen esto. ¿Se han acordado de esta expresión? Es exactamente la misma que manejábamos en solo. ¿A cuánto crece el PIB? En el largo plazo. ¿A cuánto crece en el variable? Arrancando, digamos, no se enreda tanto, al menos la versión que no tiene capital, sino solo trabajo, no complejiza las cosas, sino de manera muy sencilla. Dice, mire, pongamos a crecer tal cual que es la conclusión de la que estamos partiendo. La diferencia importante, y es que aquí vamos a explicar, vamos a endogeneizar, vamos a encontrar qué cosas hacen que ese A crezca más o crezca menos. Vamos a tratar de explicar esa G. Entonces decimos, este A, ¿ustedes de qué se les ocurre que puede depender esta generación de ideas? Pues la generación de ideas del nivel de escolaridad, como dijo mi compañero, también pues no sé cómo decirlo, como de la cobertura que tenga el país, o sea, el gobierno, sobre todo el territorio. Del estudio. Acá, este modelo de Roma tiene un tema muy curioso. Profe, también podría ser el número de Pero el número de patentes era un resultado. patentes. Ahora, hay un punto que usted desarrolla que pronto no sé si es ese, y es que si uno tiene muchas patentes, o sea, o tiene
de que surja una nueva idea puede ser más grande. Eso es súper la prueba de razonable. ¿Qué otra cosa? Pues no sé si tenga mucho que ver, pero yo lo pensaría tal vez con los rubros, los cuales y la distribución del gasto público en general. Una distribución del gasto, como una que, entonces mire que ahí es bien, bien interesante, porque usted dice una mejor distribución del gasto público. Entonces a uno le van a preguntar, ¿qué significa? Invertir en unos sectores en específico que generen un mayor rendimiento. ¿Y cuáles son esos sectores? Y entonces ahí es donde está la explicación que estamos buscando. ¿Cuáles serían esos sectores? Profe, también podría ser cuánto produciendo ideas, ¿no? Dependería de eso. ¿Cuántos trabajadores hay produciendo ideas? Ese es un... Miren que aquí estamos separando los trabajadores en dos. Entonces, si hay más trabajadores produciendo ideas, lo que uno esperaría es que tuviéramos mayor número de ideas generadas. Entonces, pues podemos revisarlo. Miremos. Entonces, vamos a hablar de un factor B. Que es como un nivel de eficiencia en la generación de ideas. Vamos a tener un nivel ρL por L, que es ρL por L. La cantidad de trabajadores que producen ideas. Es la cantidad de trabajadores que producen ideas. Y le vamos a colocar que no va a ser lineal, sino va a ser elevado a la teta. Todavía no estamos diciendo que esto sea mayor, menor o igual que 1. Y había otro elemento que habían enunciado por ahí, y es que también depende, esto vamos a llamarlo, ya Rho está a la alfa. La gamma, para que no, ese alfa no. Entonces, ahí lo que nosotros estamos mostrando es una ecuación relativamente sencilla donde la generación de ideas depende de dos variables. Depende de traduciendo ideas y el stock de ideas en general. Hay un argumento que ustedes dijeron y varias veces y es el nivel de escolaridad. Este modelo tiene algo interesante y es que las ideas no son rivales, más podrían tener una misma idea y en la medida en que tienen y utilizarla en sus métodos de producción. Entonces imaginémonos métodos de organización de las firmas, como o cuando en el pasado, cuando Japón crea un método de producción en lo que los inventarios se reducen al máximo, que lo llaman como el just in time, y entonces teníamos una forma de no generar gastos en manutención del capital de trabajo, en inventarios sin vender, tratando de ajustar el nivel de producción al máximo y poder encontrar el óptimo de producción. Hay un libro que es bien interesante a los que les gusta ese tema, que se llama La Meta. Creo que era de un señor que se llama Eliyahu Goldratt. Es muy bueno eso es como un tema de operaciones, pero donde mostraba como una teoría de las restricciones, de ver cuál es como el proceso de producción que está restringiendo toda la cadena de valor y esa es la que debe determinar la parada
de cómo deben estar las otras áreas para que no haya un proceso de acumulación de inventarios y no se tengan gastos excesivos en capital de trabajo sin producir. Al final, si uno tiene plata invertida en inventarios, podría por tener menos inventarios y tener menores niveles de apalancamiento y con eso tener menos gastos financieros en intereses que esté pagando y así sucesivamente. Entonces es como parte de... Y ese tipo de cosas, por ejemplo, las personas la aprenden y las pueden aplicar en todos los negocios que sean sujetos de ese tipo de conocimiento. El hecho de que una firma japonesa lo aplique no quiere decir que nosotros acá no lo podamos aplicar o que en Estados Unidos lo apliquen, o en Alemania o en cualquier otro sitio en el mundo, o en China o en Corea, en cualquier sitio podrían coger esa idea y aplicarla en sus métodos de producción. Eso que nos permite que con los mismos, las mismas personas pueda aumentar el nivel de producción, hacer un uso más eficiente de los recursos. Y esto no solamente entonces aplica para temas de organización, también para tecnología, para cómo hacer las cosas, que hace que nosotros podamos ser más productivos sin necesidad necesariamente de aumentar eh, los insumos. Pero entonces, imagine que surge una nueva idea. Aquí hay un supuesto durísimo. Y es que puede ser utilizada de manera inmediata por el resto de las firmas. O sea que esa idea, al ser no rival y no excluyente, eso permite que todas las firmas de que están produciendo bienes y servicios puedan adoptar esas ideas en su método de producción. Dicho de otro modo, los costos de absorción de las ideas son cero. Y si los costos de absorción de las ideas son cero, los años de escolaridad, el nivel de escolaridad, de pronto que están en la frontera del conocimiento, que generan nuevas ideas, digamos, aunque bueno, eso es súper discutido porque, digamos, la teoría de Sala y Martin es que, por ejemplo, que el 80% de las nuevas ideas y las buenas ideas, los buenos casos de negocio y todo lo demás, son creados por los trabajadores, cuando en el día a día interiorizan los procesos que están manejando y encuentran formas de optimizar. Entonces se cuenta la historia de IKEA. Entonces dicen, no, miren, estaban buscando la forma de poder transportar eso y encuentran que pueden desarrollar los muebles y eso monta su modelo de negocio. Y así sucesivamente. Entonces empieza a mostrar un montón de ejemplos de cómo optimizan a partir. Pero más allá de eso, estas ideas surgen como nuevos métodos de producción que va a depender del número de gente que se encuentra descubriendo esas nuevas ideas y del stock de ideas que se tenga hasta ese momento. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, aquí cómo se tomaría la eficiencia, igual en sentido de Pareto o tendría algún otro tipo de significado. No es eficiencia o sea, puede que acá tengamos eficiencia en el sentido de Pareto, pero no, eficiencia acá es que estamos, es un aumento en A, que estamos aumentando la producción sin necesidad de aumentar el factor de producción que sería el trabajo. Ok, perfecto. Qué pena en la ecuación. O sea, decimos que el nivel de eficiencia, Rho L por L, sería como esa cantidad de trabajadores que están produciendo ideas, pero no con lo que usted acaba de decir, incrementos en B,
¿qué implicaciones tendría? O sea, como que ROL no crece, pero crece B, significa que ahora esos mismos, en ese sentido, trabajadores producen más ideas. No sé, qué pena, profe. No, esa pregunta es muy buena. Vamos a hacer una cosa pequeña y vamos a cambiar. Esto va a ser uma y esto va a ser teta. Da lo mismo, pero solamente para mantener como la notación. Sí, eso que usted dice es cierto, pero se va a dar cuenta que para que una economía crezca, nosotros podemos mantener a B quieto. ¿Qué quiere reflejar ese B? Ese B nos quiere decir lo siguiente: venga, hay dos países que tienen el mismo número de trabajadores produciendo ideas, tienen un stock de ideas de patentes. Pero uno de los dos países produce muchas más ideas que el otro. Desarrollan más patentes, pero en la investigación. Entonces, SB refleja esas diferencias que tienen los países en el descubrimiento de ideas, dado les dedicado a la producción de ideas y un stock de ideas de fin. Ese es como el ejercicio. Profe, pero ahí no estaría incluyendo otra vez otra variable exógena, el B. Ricardo también, ¿no? Esto es generación de ideas. Una pregunta, ¿eso no podría ser explicado como unos costos de absorción de las ideas, pero para producir más ideas? Costos de absorción de las ideas para producir. Podría ser, lo que pasa es que no costos en el sentido de que uno tenga que pagar por, sino de que en la medida en que B sea más chiquito, es más, a partir del stock de ideas, generar nuevas ideas. Listo, profe. Profe, una pregunta. Señor. Cada nivel de trabajadores que producen ideas y que eso va enlazado con la educación. Un modelo sin gobierno. No requerimos incorporar el gobierno para que el modelo funcione. No es. Entonces, es un modelo de gobierno. Listo. Vale, gracias. Y sin costos de transacción. Y miren que acá todas las ideas que se generan, pues de una vez pasan a la producción de bienes y servicios. Hasta acá, ¿qué otras dudas tienen? Eso es lo grueso del modelo. Profe, una pregunta. ¿Entre países hay como patentes? O sea, no hay como libre, no sé cómo decir, libre movilidad de ideas. Porque si usted dice que, bueno, esa es la pregunta, ¿no hay libre movilidad de ideas? En el mundo normal, más que la movilidad, el uso de las ideas no es del todo libre. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un bien así como se está haciendo en este modelo, que es no rival y no excluyente? Que rápidamente los incentivos para producir ideas se caen, dado que nadie está remunerado. Aquí mire que la remuneración que tiene la producción de ideas es el salario de los trabajadores que están en el sector que produce ideas. Y las ideas a su vez, pues ahí, digamos, son remuneradas. El punto es, ¿qué pasa cuando nosotros, porque miren que aquí la remuneración total es todo lo que se paga al trabajo, pero como todo el trabajo, aquí digamos, viendo como a la anotación, en el caso de Romer, como no tenemos capital, todo el PIB son los salarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos salarios se parten en dos, en aquellos que producen bienes y aquellos que producen ideas. O sea, aquí estamos remunerando las ideas, que es distinto a esto. Aquí nadie está remunerando el A.
no sabemos cómo pagar los que producen ideas. Acá sí, cómo se está remunerando. Lo mismo que se remuneran los bienes. Acá sería a los trabajadores que producen bienes y servicios, aquí los trabajadores que producen ideas. En la vida real es, si uno no tuviera, digamos, un sistema, es una discusión también grande sobre cómo deberían funcionar los sistemas de patentes, pero en principio, si todo el mundo pudiera usar de manera inmediata las ideas que se crean, fueran no rivales sino excluyentes, no habría una concordancia entre los costos de desarrollo de la idea y la remuneración que se recibiría por producir esa idea. Digamos que en el proceso de producción de nuevas ideas hay muchos errores, hay muchos intentos y errores, pruebas y errores, y de repente sale una idea que es buena y la remuneración de esas ideas, si fueran no rivales sino excluyentes, digamos en un sentido puro, pues definitivamente no podría haber los suficientes incentivos para que se produzcan ideas. Y ese es el fondo, digamos, del sistema de patentes, que digamos, podemos hablar un poco más adelante de cómo afectar el modelo. Una segunda cosa que puede afectar el modelo es la absorción, la capacidad de absorción de dichas ideas. Y les voy a colocar un ejemplo. Uno puede pensar que hay métodos muy eficientes para hacer ciertos tipos determinados de cosas que ya están desarrollados, desde cosas muy complejas hasta cosas muy sencillas, desde cómo llevar una reunión, cómo hacer cómo tener unos planes de trabajo mejor estructurados, cómo hacer seguimiento, incluso esas como habilidades relativamente blandas, hasta cómo producir un automóvil, cómo hacer para utilizar la energía eléctrica y generar una especie de combustible mucho más. El hecho de que esas ideas existan, de que incluso no hayan barreras propias para la absorción de esas ideas, no quiere decir que esas ideas fluyan de manera libremente entre regiones o entre países. Y un rol muy importante, lo que ustedes mencionaban, el nivel de escolaridad, la capacidad de las personas que están esas ideas para implementarlas, para entenderlas y para saber cómo es que se pueden utilizar de la mejor manera. Entonces, ese es un punto esencial. Acá nosotros estamos asumiendo que si se crea una nueva idea, casi todos están en la capacidad, pues todos estarían en la capacidad de coger esa nueva idea e involucrarla en la producción de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve el limitante? El limitante se vuelve la producción de ideas. Las produzca como yo los puedo utilizar en la producción de bienes y servicios, entonces necesito, son más y más ideas para que el per cápita crezca cada vez más y más. Más adelante también lo que dicen es, la restricción importante es el nivel de escolaridad. O sea, las ideas existen, pero toca ver cómo es que nosotros podemos adoptar esas ideas. Y ahí hay una restricción activa muy importante, y es la capacidad que tienen las personas de absorber esas ideas. Y ahí es donde se puede encontrar una restricción, y si esa restricción se vuelve lo más importante, puede ser que esa sea la razón que explique el crecimiento económico de largo plazo. Y ahí es donde viene, pero esa ya es otra hipótesis. Aquí la hipótesis de este modelo es que es el número de ideas, cómo se utilizan esas ideas en la producción de bienes y servicios. Entonces vamos a empezar a desarrollar este modelo. La parte de la derecha, porque la izquierda... Una pregunta. Sí, señora. Qué pena contigo. ¿Me podrías explicar qué significa el gamma? ¿El gamma? Sí, señor. Ahí estamos asumiendo que hay rendimientos marginales, son los rendimientos marginales de los trabajadores
producción de ideas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos 10 trabajadores, se produce un número de ideas determinado. Si tuviéramos 20, debería aumentar porque la relación es positiva, pero el número de ideas debería ser el doble o debería ser un poco menos del doble. Entonces, eso nos indica son los rendimientos marginales de la producción de ideas. Ahí lo estamos dejando libre. Gracias, profe. Y no estamos diciendo ni que sea rendimientos marginales decrecientes ni nada, sino simplemente que ahí hay un elemento que puede ser importante en algún momento. Profe, una pregunta. Señor. Profe, acá los trabajadores son excluyentes, o sea, ¿cómo decir que los trabajadores que producen ideas no pueden producir bienes y servicios? Sí se podrían mover entre sectores, pero en excluyentes es si tienen trabajos distintos, o sea, o el trabajador está dedicado a la producción de bienes y servicios, o el trabajador está dedicado a la producción de... Pero ambos al mismo tiempo no. Pues ustedes me podrían decir, venga, ¿y qué pasa con un profesor que es investigador del CIT y que está produciendo papers y nuevas ideas, pero a su vez está haciendo un trabajo de consultoría en una empresa del sector real y eso cuenta como trabajo o que sirve para producir bienes y servicios? Algo así como muy enredado, pues tocaría partir por horas laborales. Entonces, como de esas habría, si trabaja 10 horas por día y 8 es en investigación y 2 en el sector real, entonces uno diría el 80% de las horas en un sector y el 20% en otro. O sea, podría trabajar en ambas cosas, lo que pasa es que aquí estamos segmentando qué parte va para uno y qué parte va para otro. Y en principio, por facilidad, pues uno lo que dice son trabajadores y números de trabajadores. Listo, vale, gracias. Profe, qué pena. La última pregunta. Ese B, bueno, a todo lo que es igual la expresión de B por Rho, por L, por A, es A punto. A punto, sí, señor. Gracias. Sí, que esa es la generación de ideas. Listo. Entonces, Profe, un compañero pregunta por el chat que el significa. elevado a la teta era una idea que ustedes habían dicho y era que la generación de ideas va a depender también del stock de ideas. Está elevado a la teta porque no sabemos si los rendimientos son crecientes, decrecientes o constantes. Eso es lo que vamos ahorita a analizar en cada uno de esos casos. Pero es eso, es que el stock de ideas, el hecho de tener más ideas, permite y facilita la generación de nuevas ideas. Listo. Entonces, vamos a desarrollar esa parte. Entonces, A punto es igual a B. Entonces, paso número 1, vamos a dividir todo por A. Miren que eso es igual a G. Pero aquí hay algo muy importante y también se mueve. Miren que el G va a depender del nivel de A. Es la variable que estamos tratando de determinar. Esa segunda. ¿Ustedes qué harían?
para tratar de encontrar el estado estacionario de G. Para encontrar cuál es ese G de equilibrio. Porque acá tenemos un A, entonces eso nos enreda un poquito la cosa. Porque no podemos, este no es el estado estacionario de G porque necesitamos que no se mueva. Entonces, sí, mire que si este G es estático, no va a ser en realidad estable porque el A se está moviendo, va aumentando, por ejemplo. Entonces, si va aumentando, el G tiene que aumentar. Pero por ese a la -1 pareciera que de pronto aumenta un poquito menos. ¿Quién sabe cómo lo harían? Pues considerando de pronto el caso en el que los rendimientos de los stock de ideas sean igual a 1. Entonces, en ese caso, pues ya se le va a... Ahí sí solucionamos el problema. Siempre es B por ρ a la A, por L a la alfa. Eso es cierto, ahí ya solucionamos el problema. Pero solo si fueran rendimientos constantes. Y si son crecientes o decrecientes, ¿cómo haríamos? Pues derivar. Deriva igual a la 0. Recuerden que la derivada de igualar a 0 es un proceso de maximización. Pero no podemos maximizar respecto a A. ¿Por qué no podemos derivar respecto a A? Imaginémonos, primero, si es una función creciente, la solución es infinita. Es infinito para que G sea lo más grande posible. Entonces, derivar e igualar a 0. ¿Sacar logaritmo? No, de pronto sacar el crecimiento de G. Nada más. Pero ¿cuál sería el crecimiento de G? Por ejemplo, derivarlo con respecto al tiempo. Sí, y dividirlo en G. Y dividirlo en G. Ahí puede ser un poquito más enredado. Ahí, alguien por ahí dijo sacar logaritmo. Entonces saquemos el logaritmo y derivemos con respecto al tiempo. Esa me suena más. Entonces, saquemos logaritmo, que es igual que le estoy moviendo. Aquí. ¿Cierto? Entonces vamos a escribirla de nuevo para que quede mejor. El logaritmo de G es igual al logaritmo natural de B Siguiente paso. Derivar con respecto al tiempo para ver cómo es que se mueve G. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto al tiempo? G punto sobre G. GPG igual. Derivada de esto con respecto al tiempo, de este B. B punto sobre B, ¿no? 0. No porque es una constante, sí. Constante de esto por el tiempo. El ρL constante. Esto sí no es constante, la población, acción. N sobre N punto N. Y esto, la derivada más teta menos 1 por G. Entonces tenemos ya una expresión mucho más sintética.